Colombianos, tremenda denuncia que está haciendo el pacto histórico, pues denuncian anomalías en contratos por más de 3.8 billones durante el gobierno Duque. Pues la senadora del pacto histórico, Esmeralda Hernández, denunció irregularidades en más de 12.000 contratos. Y es que estos contratos fueron asignados a dedo a través de los cuales se entregaron recursos de regalías por un valor de 3.8 billones de pesos. Ayer la senadora del pacto histórico, Esmeralda Hernández, denunció esas presuntas irregularidades en convenios firmados durante el gobierno de Iván Duque. De acuerdo con la congresista, luego de varios meses de investigación, entrevistas con mandatarios locales e instituciones en diversas regiones del país, se pudieron establecer varias anomalías que involucran la administración de recursos destinados al presupuesto ambiental de regalías. Según los resultados expuestos por Hernández, de esa manera y en ese periodo se asignaron un total de 12.245 contratos sin justificación técnica. Para la denunciante se trataría de uno de los peores escándalos de corrupción en la historia reciente del país, ya que con esa suma se alcanzaría a financiar durante 3 años seguidos el programa de alimentación escolar PAE, que suministra la comida diaria de casi 6 millones de niños. Según el testimonio de algunos mandatarios locales que por temor prefirieron no ser identificados, dice la congresista, para que el proyecto tuviera viabilidad se requería un padrino político que garantizara su aprobación a cambio del pago de coimas. ¿Se dan cuenta cómo se está destapando esto? Y el señor fiscal Francisco Barbosa se hace el que no escucha, ¿no? Porque compromete a su gran amigo Iván Duque. Conforme a los detalles revelados en la investigación sobre el funcionamiento de las dinámicas de intermediación, durante varios años en muchas entidades del Estado han instalado una especie de peajes, es decir, el pago de coimas o dádivas a cambio de permitir el avance a un proyecto de regalías. Si esto no se hace, la iniciativa sencillamente es descartada por muy buena que sea, lo cual no solo es el hecho descarado de la corrupción, sino que además impide la materialización de proyectos valiosos y que necesitan con urgencia las comunidades. Entre las irregularidades evidenciadas por Hernández se encuentra la entrega de 253 contratos por más de 245.000 millones de pesos, razón por la que la congresista radicará una solicitud en los próximos días ante los organismos de control para que se investigue las anomalías evidenciadas en dicha investigación. Asimismo, presentará un proyecto para reformar la actual ley de regalías, con el fin de cerrar la puerta de actos de corrupción. Otro de los datos revelados por la investigación revelada por la congresista apunta a que el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, entidad ampliamente cuestionada por un vínculo con la exgobernación del Valle, Dilian Francisco Toro, fue ejecutor directo de 37 contratos por más de 34.000 millones de pesos. Y así esta señora ya renunció a la dirección de su partido para aspirar otra vez a la gobernación del Valle. Hágame el bendito favor. Hernández registra que la participación de la gobernación del Valle es del 99.77% en sus acciones y el socio mayoritario y representante a la Junta es la gobernadora, quien tiene el control absoluto del funcionamiento. Grave esto, señores, y esperemos que investiguen y que pues esto dé pues para destapar un escándalo de corrupción de grandes proporciones. Por otro lado, recuerdan que pues había una cita o una entrevista de la señora Cielo Rosinski con Vicky Dávila. Pues la señora Cielo Rosinski no se prestó para el jueguito de Vicky Dávila porque al parecer esta señora buscaba era atacarla en esta entrevista. Pues le cancelaron a última hora y le dieron pues la justificación y la excusa para no ir, ¿no? Lógicamente esta señora se declaró indignada para hablar sobre las colas que está representando el subsidio que está entregando el gobierno de Gustavo Petro, ¿no? Y pues lógicamente Vicky Dávila salió a quejarse de por qué Cielo Rosinski no había asistido y a formar todo un teatro, ¿no? Ella escribió: les tengo una mala noticia, aunque ella pidió el espacio y estábamos listos para recibirla en semana. Ustedes ya saben cómo son las entrevistas de semana, para atacar, para arrinconar al entrevistado. Pues la doctora Cielo Rosinski acaba de cancelar su asistencia al programa de las 12 del día de hoy a través de su equipo. Había sido la gran oportunidad para conocer las explicaciones de por qué se generaron las largas filas para reclamar los subsidios del gobierno Petro y cuáles eran las soluciones. Las puertas de semana siempre están abiertas para escuchar a los funcionarios, y etiqueta a Cielo Rosinski. Y pues Cielo Rosinski escribió: hemos decidido cancelar la entrevista de hoy en semana. El medio fue informado, pues no vemos la disposición para la escucha que requiere un diálogo constructivo que ayude realmente a informar a la ciudadanía. Esperemos poder tener un espacio armonioso en una próxima oportunidad.
Y esto también lo dice por la noticia falsa que quiso generar Vicky con una pues usuaria de este subsidio, donde dijo que era desgarrador su testimonio, pero que después la señora que utilizaron para esto pues apareció diciendo que no había tenido ninguna demora y que había cobrado su subsidio de manera rápida. Y pues aquí Vicky Ávila quedaba mal, y esto era lo que quería hacer: una encerrona a la funcionaria Cielo Rosinque. Pues frente a esto, Daniel Monroy le dijo: muy buena decisión, Cielo, en mi canal siempre están las puertas abiertas para que podamos conversar y poderle contar las cifras que ha logrado el DPS con la renta ciudadana hasta hoy, y por supuesto hablar de manera constructiva cómo se puede mejorar lo que tal vez hoy faltaba, ¿no? Pues sí, señores, esta fue la respuesta de Cielo Rosinque. Sin embargo, pues la señora Vicky Ávila invitó a Esmeralda Hernández, congresista del Pacto Histórico, y al Delfín de Miguel Uribe, ¿no?, del Centro Democrático. Esmeralda dice: las filas son, debemos enfocarnos en el tema del fondo y no en lo superficial, porque la noticia no es el millón de personas que se excluyeron por no cumplir los requisitos para recibir renta ciudadana. Habían 20.000 fallecidos, miles de pensionados e incluso funcionarios públicos. Y esto es lo que no cuenta Vicky Ávila. A Vicky Ávila le encanta es largas filas, increíble. Petro pues falló, Petro se tiró un sistema en el cual se pagaba por los bancos privados. Y claro, pues Vicky Ávila le importa más bien y hacer un escándalo por las filas que se han presentado en el Banco Agrario que reconocer que está defendiendo aquí a sus jefes, ¿no? A los Gilinski que tienen bancos, a los del Grupo Aval que tienen bancos, porque ellos antes manejaban este subsidio y pues ganaban un porcentaje por ofrecer el servicio del pago de este subsidio, ¿no? Y como se quedaron sin el pan y sin el queso, pues ahora esta señora Vicky Ávila arma severo tierrero, y pues acá vamos a escuchar las palabras de Esmeralda Hernández sobre esto, ¿no? 20.000 fallecidos que están cobrando subsidio y Duque no se ha dado cuenta, ¿no? Yo creo que aquí hay varias cosas que la ciudadanía tiene que entender un poco y que son fácilmente rebatibles, Vicky. Primero, uno no puede comparar, senador Miguel Uribe, renta ciudadana, como ya le dije, con ingreso solidario. ¿Por qué? Ingreso solidario, que además llegó a una muy buena parte de la población, se dio en un momento excepcional de pandemia y con unas facultades excepcionales al gobierno nacional que le permitían primero declarar el estado de emergencia y contratar a través de urgencia manifiesta. Entonces lo que hicieron allí fue aperturar y que todos los operadores que estaban vigentes en ese momento pudieran hacer llegar el ingreso solidario. En ese momento eso no se puede, senador, usted conoce, existe una ley 80, existe un régimen de contratación que limita al Estado colombiano a hacer un proceso de selección pública que además tiene como resultado que hoy el operador sea el Banco Agrario, primero. Segundo, como resultado además de ingreso solidario que debía hacerse en su momento, yo era alcaldesa de hecho acá en una localidad de Teusaquillo, incluso la plata les llegaba a gente de la localidad de Teusaquillo que en su gran mayoría es estrato 3 y estrato 4, porque tenía una finalidad distinta, incluso no había una focalización específica ni tampoco muy rigurosa, porque necesitaba atender una situación excepcional. Acá lo que está sucediendo cuando uno revisa esas bases de datos es que de 3.200.000 familias beneficiarias se han encontrado, beneficiarios que les llega directamente su recurso para atender a su familia, se ha encontrado que 1 millón de esas personas no cumplían con los requisitos para acceder al beneficio. ¿Qué significa eso? Habían personas fallecidas, hoy ya se tiene una base de 20.000 personas fallecidas, habían personas pensionadas, habían incluso funcionarios públicos y funcionarios de las fuerzas militares que ganaban salarios por encima de 8 millones de pesos o que estaban pensionados con salarios por encima de 8 millones de pesos, y todo eso se está depurando. Cuando uno revisa, pues como lo ha dicho incluso la misma directora del DPS, Cielo Rosinski, pues por supuesto los muertos no hacen fila. Entonces aquí hay un proceso de transición, de rigurosidad, el enfoque es el mismo, pero la focalización de las personas por supuesto es distinto y en un régimen normal, no en un régimen excepcional. Eso no es comparable. Ahora miremos un poco también las cifras. Este es el segundo pago que se ha hecho. En el segundo pago se tenía una proyección en la primera semana, Vicky, de giros del 24%, hoy está por encima del 51%, y de las personas bancarizadas, porque ojo también a ello, donde no está el Banco Agrario, que está en su inmensa mayoría, se acude a los corresponsales bancarios porque efectivamente no hay un cubrimiento en esos municipios. Tremenda explicación aquí de la congresista Esmeralda Hernández, que le cayó la boca a Miguel Uribe y a la señora Vicky Ávila, que está diciendo que por qué tantas filas. Pero han cubierto la mayoría de subsidios en más de un 51%. Además que le subieron a las madres cabeza de hogar hasta 1 millón de pesos. Esto no es lo que cuenta Vicky, ¿no?
Lo que cuenta Vicky es desgarradora. Madre con su hija duró más de 48 horas y pues se le cayó la mentira. Esta fue una buena representación en la ausencia de Cielo Rosenque. También pues Gustavo Petro paró en seco a Vicky Dávila y le hizo tremendo tuit pues a todos estos reclamos y a todos estos ataques que ha sufrido el gobierno Petro por parte de Semana y pues de la señora Vicky Dávila. Y le dice Gustavo Petro, ¿qué tal el caos cuando cada mensualidad de la renta ciudadana saca de la pobreza a una mujer, madre e hijos menores? Prefieren la limosna y el hambre a la dignidad y a la ciudadanía. A eso le llaman caos solo porque el dinero público no va al banco privado de sus patrones. Tremenda puya aquí para la señora Vicky Dávila, ¿no? Lo que les comentábamos, la señora Vicky Dávila está ardida porque los bancos privados ya no pagan este subsidio que les representa dinerito para ellos por un porcentaje por ofrecer este servicio. Y pues el Banco Agrario ofreció mejores tarifas y les quitaron el negocio a los privados. Esto es lo ardidos que están pues la señora Vicky Dávila y sus jefes, ¿no? Lógicamente Vicky Dávila no se quedó con esto y le respondió, presidente, ¿usted por qué habla tan feo? Yo no tengo patrones ni dueños. No, ¿qué va, no? ¿Será que no tiene el patrón de los Gilinski, de los que dirigen cada artículo y cada tema? No, ¿será que no? Presuntamente. Entienda esto, ¿por qué no puede hablar sin violencia, sin agresividad, sin ofender? Usted es el presidente, no un tuitero cualquiera. Deje el odio, por favor. Últimamente Vicky Dávila anda como muy sentimental y creando mucho teatro, utilizando palabras de que, ay, pobrecita yo, ¿no? Aquí le pregunta, ¿las filas fueron reales o no? Ese es el caos que generó por parte de su gobierno al entregar los subsidios a la gente más pobre que es ser tratada con dignidad. ¿No le parece? ¿Por qué no corrige en lugar de atacarme, Gustavo Petro? Esto es lo que dice Vicky Dávila. También Paloma Valencia salió a criticar pues la respuesta que le hizo a Vicky Dávila y que la paró en seco, ¿no? Dice ella, un presidente que trata así, quienes lo critican, es no solo grosero, sino peligroso. Incita a la violencia. El mismo discurso de Vicky Dávila, ¿no? Colombia hace mucho entrega subsidios y lo hacen sin filas, hasta que con la teoría retrógrada de que los monopolios estatales son mejores, los ciudadanos tuvieron que volver a las filas largas en el Banco Agrario. Le duelen que le hayan dado pues esto al Banco Agrario, ¿no? Y varias personas le dicen a Paloma, les quitaron la teta de 20.000 personas que no tenían por qué estar en este programa. Otra que está indignada porque el patrón no pudo seguir abudineando y con el Banco Agrario se les acabó la guachafita. Ahí le dicen sus verdades a Paloma Valencia y a Vicky Dávila, que querían pues que se siguieran pagando estos subsidios con la banca privada. Por otro lado, el fiscal Francisco Barbosa salió a atacar y dijo no un rotundo a la política antidrogas del gobierno de Gustavo Petro. Él dice que no lucha contra el narcotráfico, pues la posición de la fiscalía de cara al Consejo de Política Criminal, donde se expondrá la nueva política antidrogas del gobierno nacional, es clara y sin dudas. El fiscal Barbosa advirtió que votará de forma negativa esta iniciativa del gobierno tras advertir que no dice nada sobre la lucha contra el narcotráfico. Pero ustedes se dan cuenta, todos los días están cayendo cargamentos finalizados en los puertos. Les están dando duro y se les están tirando el negocio. Por eso lo ardidos con el gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con el jefe del ente acusador, es la primera vez en 30 años que la Fiscalía votará negativamente a la política antidrogas del gobierno nacional. Básicamente por considerar que le deja el camino libre a los narcotraficantes según el fiscal. La política que plantea el gobierno es espuria en contenido y fuerza. Y es que ellos en las últimas horas sacaron un comunicado y dijeron, la Fiscalía General de la Nación manifiesta su voto de desaprobación a la Política Nacional Antidrogas 2023-2033. Y este es el lema, de la guerra contra las drogas al cuidado de la vida, puesta a consideración del Consejo Nacional de Estupefacientes para su aprobación por las razones que se exponen a continuación. En general en el documento se hace exposición de intenciones loables sobre la trascendencia de proteger a la población vulnerable, incluyendo pequeños cultivadores y consumidores, así como preservar el medio ambiente. Dicha visión corresponde a un plan del gobierno y como tal se encuentra plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo, pero no satisface la necesidad de contar con un plan contra las drogas enfocado en estrategias de lucha contra este fenómeno. Para efectos prácticos, el documento propuesto explica ampliamente que no debe ser parte de una lucha de las drogas, por ejemplo, la persecución a cultivadores o consumidores.
pero no desarrolla cuáles y deben ser las acciones reales del Estado en contra del narcotráfico y del crimen transicional que tanto afecta al país. Se evidencia que si bien uno de los propósitos de la política es el de debilitar a las organizaciones narcotraficantes y una de las ideas claves es la de las acciones represivas, deben enfocarse en el debilitamiento de las capacidades en las organizaciones criminales asociadas al narcotráfico. En realidad, los ejes que componen la política no contemplan objetivos, estrategias o acciones claras que demuestran la lucha del Estado contra el narcotráfico y desmantelamiento de las organizaciones criminales. En conclusión, se desaprueba la política propuesta en tanto el documento corresponda a un plan social y ambiental, pero que dista de ser una política nacional que establezca lineamientos, estrategias y acciones claras que evidencien el compromiso del Estado en la lucha contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales que se lucran en este fenómeno criminal y afectan la seguridad de los territorios. Pues este es el comunicado que lanza el señor Barbosa y pues que dice que no va a aprobar el plan que pues tiene contra la lucha antidrogas el gobierno nacional. Y es que aquí se lo dicen, el fiscal general de la nación se opone a la política antidrogas que ha incautado más polvo blanco en tiempo récord en la historia reciente de Colombia. ¿Cree usted que Barbosa es el peor fiscal de la historia del país? Yo creo que sí. Escuchemos qué dice Barbosa. En objetivos, estrategias y acciones claras que demuestren la lucha del Estado contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales. Esa política solamente establece una idea de que se explica ampliamente que la lucha contra las drogas no debe tener una persecución a cultivadores y consumidores, lo cual estamos de acuerdo, pero no desarrolla ninguna política ni acción del Estado contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Hasta el último minuto de mi ejercicio como fiscal, seguiremos cumpliendo y ejerciendo las competencias en diferentes campos. Ejerciendo las competencias. Pero el señor está muy calladito por la reunión de Duque con Odebrecht allá. No ha adelantado nada. Quieren sacar limpio a David Zuluaga, el hijo de Oscar Iván Zuluaga. Quieren sacar limpio a Iván Duque. Y ahorita pues se ha mencionado con el señor Manuel Castañeda que pues dicen que Zapatero donaba armas al señor Matamba, ¿no? Y de esto calladito el señor Barbosa. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pues varias personas criticaron la posición del fiscal de no apoyar pues la política antidrogas que tiene el gobierno de Gustavo Petro. Y Gonzalo Guillén le respondió: no se necesitó nada más que sacar al tal Zapatero y a su combo de narcos generales para que todos los días comenzara a caer polvo blanco por toneladas. Toda esta droga salía tranquilamente del país sin que ningún Zapatero se diera cuenta. Contundente Gonzalo Guillén. También David Rosso habla de la corrupción que se presentó y que Esmeralda pues Hernández está destapando, ¿no? ¿Sabían ustedes que muchos casos de corrupción durante el gobierno de Duque están a nada de archivarse por vencimiento de términos? Adivinen por quién. Por el fiscal Francisco Barbosa, presuntamente. ¿Sabían ustedes que la fiscalía de este señor no está haciendo nada para llevar a la cárcel a estos criminales? Pregunta: ¿no les parece indignante la justicia selectiva que hay en Colombia? ¿No hay justicia para los crímenes de corrupción de la derecha? Es lo que todos nos preguntamos, porque al parecer rondan, hacen, deshacen y no pasa nada. También Miguel Ángel del Río se quejó de esta fiscalía nefasta que ahora niega pues la política antidrogas del gobierno Petro. Y dice: si los fiscales del despacho que investigan la muerte de Dávila no filtraron las declaraciones de mi equipo de investigadores y abogados que tenían reserva legal y los videos a Revista Semana que ponen en riesgo nuestras vidas, ¿solo pudo hacerlo quién? Barbosa o su vicefiscal Marta Mancera. ¿Quién más le pasó esta información pues a este medio periodístico? Y además que Barbosa no dice: oiga, señora periodista, ¿usted por qué resultó con este material que era pues de absoluta reserva? No hace nada, no investiga nada, pero sí forma un tierrero cuando él lo necesita, ¿no? Forman tierrero por unas filas para pagar un subsidio, pero no forman tierrero por las declaraciones de Manuel Castañeda contra el general Eduardo Zapatero. Doble moral, señores, doble moral. Colombianos, les pedimos que compartan este video masivamente y se suscriban a nuestro canal, que nos digan qué piensan de esto que está denunciando la congresista del Pacto Histórico sobre todos estos contratos que se entregaron a dedo en el gobierno Duque y pues que se va a hacer la respectiva investigación.
También qué piensan de cómo dejaron metida a Vicky Ávila porque no quería una encerrona la señora Cielo Rosinski y pues no le dio papaya. Y miren la intervención de Esmeralda Hernández sobre estos subsidios que se le está entregando a más de 20.000 muertos, señores. ¿Quién recibía eso? Sus familiares, ¿no? Muy amables por escucharnos, esperamos que compartan masivamente este video y se suscriban a nuestro canal. Gracias y hasta una próxima ocasión.